Hermanos, damos la bienvenida a todos los que nos ven, a todos los que nos acompañan en esta transmisión, en esta forma de presentar también la palabra del Señor. Hoy estamos comenzando la Semana de la Biblia. En esta semana, como habíamos dicho, con el tema general, cualidades de la Escritura. Este tema está basado en el libro de los Salmos, en el Salmo 19, de los versos 7 al 9. Y a manera de introducción a todo lo que es el tema, de manera muy breve, hemos de decir que el tema que estamos tratando se encuentra en un salmo que de por sí es muy maravilloso, un salmo muy atractivo para aquellos que gustan leer la palabra del Señor. Un salmo que está conformado por dos temas de alguna manera contrastantes, pero que no por ello hemos de decir que no tiene algún beneficio para nosotros. Ustedes podrán ver que de los versos 1 al 6, el salmista hace una descripción de las obras de Dios, de la creación, enfocándose más especialmente en el astro rey. Habla de la creación y su testimonio, habla de la creación, de que la creación cuenta la gloria de Dios. En la segunda parte de los versos 7 al final, en la última parte del verso 6, del 7 comienza en un tema totalmente diferente, porque sin ningún aviso corta de tajo lo que viene diciendo y nos presenta acerca de la ley de Dios, nos habla sobre la ley de Dios. Esto ha llevado a muchos, o por lo menos a varios comentaristas, a decir que la segunda parte del Salmo en algún momento fue insertado en esta primera parte para hacerlo uno solo. No sabemos a ciencia cierta, nadie lo sabe. No es nuestra intención tocar el tema ahora de si fue insertado o no, qué pruebas hay, no. Nosotros vemos lo maravilloso de este salmo, incluso en estos dos temas tan diferentes. De hecho, es como si el Señor nos estuviera diciendo cuál es la intención al darnos un salmo de esta índole. Es como si el Espíritu de Dios por el salmista nos estuviera diciendo que la creación, si bien habla de Dios, que la creación, si bien expresa algo de Dios, no es suficiente para que nosotros podamos conocerle. La creación me dice que hay un Dios, pero no me dice cómo es ese Dios. La creación me dice que alguien hizo todas esas cosas, pero no me cuenta ni me explica cómo es aquel que hizo todas esas cosas. Y por eso en ese sentido es que podemos plasmar en nuestro pensamiento que la intención del Señor es que así como la expansión tiene algo que decirnos respecto a Dios, lo que se conoce como la revelación general, la revelación especial, tiene algo que decirnos más con respecto a Dios en su carácter. Por eso se dice que la primera parte de la escritura de este salmo nos está hablando de la existencia de Dios. La segunda nos ha de hablar de la voluntad de Dios. Es un salmo muy maravilloso y debemos apreciar el toque que le ha dado el Espíritu de Dios al presentárnoslo de esa manera. Hemos de decir en ese sentido, hermanos, que en esta parte segunda del salmo, el salmista nos está hablando o nos está describiendo de formas diferentes, con palabras diferentes, lo que es la palabra de Dios.
Usa palabras como ley, mandamientos, testimonios, preceptos, etcétera, que una con la otra están muy relacionados, muy entrelazados, muy ligados. Pero aunque así es, también hemos de decir que cada una de ellas tiene algo un poquito más que decirnos. De otra manera, David no tendría por qué estar escribiendo solamente rebuscando palabras para ponerle algún nombre diferente a la ley de Dios. No, hay algo en cada una de ellas que está tratando de decirnos algo a nosotros, o Dios decirnos a nosotros a través de la Escritura, para que podamos ver lo maravilloso que es la revelación divina. Entonces, se nos habla de lo que es la ley o la cualidad que se presenta, cuál es su naturaleza y el beneficio en favor del hombre. La palabra de Dios, pues, como revelación especial de Dios, hemos de decir que en lo primero, la revelación general, la creación, es leída por todo el mundo. Todo el mundo cree casi que hay un Dios o que algún ser supremo hizo todo eso. Pero la revelación especial, que es la palabra de Dios, solamente los hijos de Dios lo tienen en cuenta. La primera lo ven todos, esta solo los que han creído en el Señor Jesucristo. De esa manera, pues entonces vamos a comenzar el estudio de hoy. El tema general es cualidades de las Escrituras. El día de hoy nos toca ver la primera parte del verso 7, que dice: la ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. Vamos a ver entonces esto y enfoquémonos en el primer término que se usa para referirse a la palabra de Dios, que en este caso es ley. Creo que todos estamos familiarizados con lo que es una ley, pero valga la pena hacer mención de a qué se refiere. Se dice entonces que ley es una regla o una norma establecida por alguien que tiene autoridad superior para regular, de acuerdo con la justicia o con lo que es bueno. En ese sentido, estamos conscientes con lo que la Biblia nos ha dicho, que Dios, el que está por encima, ha impuesto leyes. El gobierno impone leyes, regula leyes en favor de la sociedad. En la familia se imponen reglas. En las empresas hay reglas que seguir. Podemos decir entonces que Dios impuso dos clases de leyes. Primero está la ley de la conciencia, que rige a cada hombre sobre la tierra. Además, está la ley exterior, por decirlo así, que se escribe también en el corazón del hombre. El Señor Jesús dijo: escribiré mi ley en sus corazones, y serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Jeremías 31:33. Y así le juzga interiormente también. La primera ley es la de la conciencia, la que acusa a todos los hombres que ofenden a Dios o que cometen algún ilícito. La otra es la ley que se dio, como Dios, la ley que dio en el Sinaí, la ley moral. En esa forma, pues, entendemos que cuando se refiere a ley o dice la ley de Jehová, hemos de entender no solamente la ley mosaica, esto es, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. La ley hace referencia, en nuestro caso, a toda la revelación que nosotros tenemos hoy, en este día. Quizás para David, la ley a la que se refería en su momento, que lo que existía de lo que hoy es la Biblia en realidad era muy poco, sí podría referirse a la ley de Moisés,
pero no a la ley específicamente de la ley ritual, sino a todo lo que conformaba la ley y más específicamente la ley moral. En el caso nuestro, la ley es toda la palabra de Dios, desde el primer libro donde se narra la creación hasta el último libro donde se narra el fin de todas las cosas, el fin de los redimidos y el fin de los impenitentes, de los inconversos. Es la ley de Dios, todo ello. Ahora, entendiendo eso, entonces, hemos de decir que el pueblo de Dios tiene una ley. El pueblo de Dios guarda una ley. El pueblo de Dios sigue una ley. Hay una ley que obedecer y una ley que guardar. Alguien podría decir, como suele pasar en muchos casos en estos días, no, nosotros no tenemos ley. El cristianismo ya no vive bajo la ley porque está bajo la gracia. Exacto. Cuando estamos hablando, o cuando Pablo dice, ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, eso enfoca pues la cuestión de la salvación, porque la salvación podía obtenerse por la ley si alguno la guardara. Pero como ninguno la guardó, lo que hace la ley es condenar. Pero aunque nosotros hemos recibido la gracia en Jesucristo para la vida eterna, y no es la ley la que nos lleva a la eternidad, a la presencia de Dios, aún así hay una ley que guardar. De otra manera, el Señor Jesucristo no diría, si me amáis, guardad mis mandamientos. Hay mandamientos que seguir y Dios ha dado leyes. Una ley que la encontramos en toda la palabra de Dios. Dios ha establecido leyes universales en todo lo que Él hizo. Impuso leyes en el universo, leyes en la tierra, leyes en toda la creación y leyes para sus criaturas. Sin embargo, podemos decir en ese sentido que los hombres, aunque gustan hablar y se vanaglorían de esa civilización que dicen tener, de la búsqueda que hacen de ejecutar derechos en favor de los hombres, imponiendo leyes justas, cuando se trata de Dios, al hombre le cuesta aceptar el hecho de que Dios de una ley les dé reglas con la cual deben vivir y deben estar sujetos a lo que Dios les está demandando. Si los hombres buscan instituir cosas para el bien de la sociedad donde vive, ¿acaso Dios dejaría sin ley a toda su creación? ¿Acaso Dios dejaría sin una forma de limitar la vida del hombre en su beneficio? ¿No daría Dios leyes para sus criaturas para que vivieran en paz? Pero ay, hermanos, al hombre no le gusta hablar de leyes. Un padre puede sentirse con derecho de imponerles reglas a sus hijos, pero ya cuando se habla de él guardar, ahí hay un problema. A los gobernantes les encanta sujetar a sus gobernados a lo que ellos dicen, pero pareciera que pensaran que la ley no aplica para ellos, siendo que estamos todos dentro de la sociedad humana. En este caso, aunque Dios está superiormente por encima de todo lo que es su creación y todo lo que Él hace tiene el signo de lo que Él es en sus perfecciones, nos damos cuenta entonces cómo la humanidad desprecia y quebranta la ley de Dios. Los hombres han visto que donde no hay ley, no hay orden. Donde no hay ley, el anarquismo toma el lugar y se vuelve una vida que no se puede vivir. Una vida se vuelve un caos donde las leyes no existen. Leyes civiles, leyes familiares, leyes en relación entre Dios y el hombre. Los hombres no quieren ni pueden tener la ley de Dios
no la guardan. Solamente los que han nacido de Dios pueden sujetarse a la ley de Dios. Dice el apóstol Pablo que la carne no quiere ni puede sujetarse a la ley de Dios, pero los que nacen por el poder del Espíritu, Dios los capacita para ello. De ahí que el apóstol Pablo escribiera: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Romanos 7, 22. Entonces, hay una ley que se comprende en toda la Escritura, y por ella los hombres serán juzgados. Y los que nunca conocieron la ley que nosotros tenemos ahora, que se está esparciendo en toda la humanidad, serán juzgados por la ley de la conciencia. Pero todos están regidos bajo las leyes que Dios impuso, tanto de una como de otra manera. ¿No hemos de alabar al Señor porque nos ha dado una ley? Ahora, esa es la ley, esa es la realidad. Dios ha dado leyes. Dios, el supremo creador, el que está por encima de todas las cosas, el que se asienta en las alturas de los cielos y desde los cielos ve las obras de los hijos de los hombres y rige al mundo y al universo con su palabra, nos ha dado una ley que está en su palabra. Ahora, vemos en segundo lugar que esta ley a la que se refiere David dice cuál es la naturaleza de ella. Dice que es perfecta. La ley de Jehová es perfecta. No entendamos perfecto en la manera en que este libro es perfecto, como lo vemos en su estado físico, porque todos nosotros tenemos Biblias que tienen algún error de impresión, algún error de escritura. Los que la editaron no lo notaron, no se dieron cuenta, lo cual manifiesta de por sí la debilidad y fragilidad humana. Hay palabras que en lugar de tener la letra para que se expresara correctamente en razón de lo que se está diciendo, tiene otra letra diferente. Por ejemplo, en el segundo libro de las Crónicas, cuando Dios se le aparece a Salomón, le dice: si mi pueblo se humillare, si buscare en mi rostro. Y luego, haciendo referencia a la casa de Dios, dice: en el cual mi nombre es invocado. En muchas Biblias que usamos está mal redactado porque dice: mi nombre es invocado. Entonces, todas las palabras, todas las Biblias tienen algún error humano, algún error, algún detalle que pone no en tela de juicio lo que el Señor nos está diciendo, sino más bien manifiesta cómo los hombres tienden a equivocarse al hacer las cosas. Insisto, no es esa la forma en que David dice que la ley de Jehová es perfecta. Y pensemos en David, él usaba rollos, y él no se estaba refiriendo al rollo en sí, sino a la esencia, a lo que contenía, a la palabra revelada. Sí, incluso si hubiese alguna palabra con alguna letra que estuviese cambiada, pero en el contexto se entendería perfectamente. En ese sentido, hace referencia, pues, y creemos que la palabra de Dios es perfecta, porque aunque puede tener errores de impresión, de escritura, los cuales son muy humanos, la mente atenta sabrá que esa palabra que está ahí no tiene ningún rasgo de imperfección. No se refiere a eso David, sino hace referencia a que esa ley que Dios dio al pueblo era perfecta y lo que el pueblo necesitaba. Llámese, si hablamos de la ley ritual, era perfecta. La ley que regía el culto, el ritual del culto, las leyes sanitarias, las leyes civiles, todo, reglas para los reyes, en fin. Hablamos de la ley moral. Todo lo que comprende lo que Dios dio es perfecto. Es perfecto. Ahora, fíjense que en ese sentido, nosotros hablamos todos los días de cosas como estas.
Esta es la casa perfecta, decimos. ¿Por qué decimos que es perfecta? Entendemos que es una forma de expresión, o como algunos dicen, alguna hipérbole de la palabra humana. La casa perfecta. ¿Por qué una pareja o una familia diría que es la casa perfecta? Porque está ubicada en el lugar perfecto, porque les costó a un precio relativamente bajo, porque tiene un diseño bonito, porque a su alrededor existen todas las cosas, etcétera. Porque tiene el número indicado de recámaras, no lo sé. Y dicen, es la casa perfecta. Yo creo que después de un tiempo van a encontrar defectos, pero por lo mientras dicen, es perfecta. Se habla el hombre de la mujer perfecta o la mujer del hombre perfecto. Oh, esa es la mujer perfecta, el Señor me la dio. Cuidado con lo que dices. Vas a encontrar defectos, más de uno, en aquella mujer y en aquel hombre. Es normal. Todo lo que el hombre hace tiene el signo de la imperfección o de la falla. Todo lo que el hombre hace, incluso cuando es nuevo, notamos ciertas imperfecciones. Eso es natural en seres caídos. Hablamos también de cosas perfectas como, no sé, un vehículo, porque no gasta gasolina, porque es aguantador, porque el precio fue bajo también, no lo sé. Nosotros hablamos de eso, aunque después de tiempo nos demos cuenta que no era así. ¿Qué hemos de decir entonces con respecto a la ley de Dios? David dice, es perfecta, no lo dudaba. Y yo estoy muy de acuerdo con ello. Y creo que todo hijo de Dios está de acuerdo con ello. La ley de Dios es perfecta, porque desde que el Señor la dio, tanto de las primeras partes, y conforme fue pasando el tiempo y la Escritura se fue revelando más y más hasta el cierre del canon bíblico en el primer siglo, la historia nos habla de que los hombres le han buscado una y otra imperfección, le han buscado errores, le han buscado, y aunque han encontrado ciertas imperfecciones por cuestiones humanas, donde parece ciertas contradicciones, en realidad los hombres nunca han encontrado algo en las Escrituras que digan, las Escrituras no son perfectas, tienen errores, Dios se equivocó ahí. No, no es así. Todo lo que hemos vivido y el camino que la palabra de Dios ha caminado, todo ese trayecto, nos confirma de hecho que la palabra de Dios es así, perfecta. Dice el versículo que memorizamos el domingo pasado, ¿y qué gente grande hay que tenga estatutos y derechos justos como esta ley que yo pongo delante de vosotros? Es natural entonces, hermanos, que el hombre en su estado caído no acepte de buena gana leyes que van en contra de su carnalidad. Esas restricciones que Dios impone al hombre por su necesidad al estar en maldad. Pero entendemos que eso es porque el entendimiento del hombre está entenebrecido. El hombre relincha cuando le hablan de las leyes que Dios impone. Por eso cuando vemos a los hombres que buscan no creer en Dios, buscan no creer en un ser supremo y quieren quitar de su mente todo lo que es respecto a Dios, solo tenemos que ver sus vidas, muy inmorales, porque no quieren saber de alguien que les ha de juzgar por todas las cosas que están haciendo en esta vida. Sin embargo, no por eso dejará de ser verdad. A veces los hombres sacan una que otra ley que de verdad es alabada por todos y dicen, no, esa es una buena ley porque se pensó en el pueblo, se pensó en los de abajo, se pensó también en los de arriba, en todos. Dios pensó en toda la humanidad, porque Dios, en el conocimiento perfecto que tiene de las cosas, si Él no nos daba leyes escritas en nuestra mente, en el corazón, en la conciencia, el mundo sería un caos más de lo que ya está. Dios lo sabía, porque Él sabe todas las cosas. Y así nosotros necesitamos aprender que la ley que Dios nos dio no tiene un rasgo de lo que es la vida humana,
sino que es perfecta en todos los sentidos. En todos, salvo en eso que les acabo de mencionar. No podía ser de otra manera. Todo lo que hace Dios es así como Él. Recuerden la narración de la creación. Y vio Dios que era bueno, porque Dios es bueno por naturaleza, y lo que Él hace es igual. El hombre lo corrompe después, pero Dios lo hace perfecto. Él es la roca cuya obra es perfecta. Él es la roca cuya obra es perfecta. Deuteronomio 32, 4. Su palabra corresponde con lo que Él es, así como toda obra humana corresponde con lo que somos nosotros. Todo lo que el hombre hace tiene el signo de la debilidad. Podemos quejarnos de leyes humanas, si esto que se instituyó en algún país, en alguna nación o en nuestra nación está bien, no está bien, pero jamás podremos decir, la ley de Dios, creo que aquí sí no está bien. Lo dice el corazón impenitente y el corazón impío, eso sí es verdad, porque no entiende los caminos de Dios. El corazón malvado, el corazón que no ha sido lavado, expresa esas cosas y dice, no, ¿por qué si Dios es amor, por qué castiga? No entienden. Pero el corazón que ha sido lavado en la sangre de Cristo, que ha recibido la luz del Evangelio, inclina la cabeza y dice, justo eres tú, oh Señor, que has hecho todas las cosas y que juzgas todas las cosas. Justo eres tú, que das el castigo porque se rebelaron contra ti. Nos sujetamos de buena gana, porque esa ley en verdad es perfecta. Ahora, por último, se nos habla de cuál es la obra, el beneficio de esta ley en la vida humana. Bueno, dice el Salmo, la ley de Jehová es perfecta, que vuelve al alma. O, tratando de parafrasear esta expresión, sería o la convierte, la restaura, le da vida, la transforma por el poder que obra el Espíritu de Dios a través de ella, que infunde nuevo aliento, que da calor. Todo eso, todas esas diferentes expresiones, es la obra de Dios que es perfecta. En este caso, hermanos, muchos darán testimonio de la influencia de la Escritura. Ahora, en este sentido, la Escritura tiene dos efectos en la forma en que lo estamos enfocando. La primera de ellas es que convierte al alma. La segunda es que una vez que el poder del Espíritu se ha manifestado en ella para convertir al alma, no es que la convirtió y ya no la necesita, al contrario, debe de estar ahí para seguir creciendo en el conocimiento de Dios. La Biblia la convierte por el poder del Espíritu y es la misma ley la que le va guiando, la que le va enseñando cómo debe de vivir. Le enseña las cosas buenas delante de Dios. Entonces, es perfecta porque vuelve el alma. Ningún otro libro, por muy bueno que sea en su contenido, ha tenido la influencia de la palabra del Señor que ha tenido en los hombres. Porque a través de la Escritura somos llevados a la luz de las tinieblas, a la vida de la muerte. Se cuentan por miles las historias de hombres que nunca fueron predicados, nunca se les habló de Cristo por otra persona, pero leyendo alguna porción de la Escritura impreso en un folleto o la misma Biblia, conocieron al Señor. Hay otros y la mayoría pienso, pero también hay muchas historias donde la sola palabra del Señor, por el poder del Espíritu, transformó el corazón de un hombre. Nosotros somos testigos de eso. Nosotros somos testigos de ello. La ley del Señor es perfecta. No hay rasgo en ella de lo que Dios ha revelado que no sea de beneficio para el hombre. Alguna vez escuché a alguna hermana decir, ¿para qué sirve todo eso de la ley ritual? A nosotros ya de qué nos sirve.
pues hermano, tu corazón ha de ser muy impío, porque hay algunos que desprecian la ley de Dios y solo leen lo que les conviene. Y cuando hablan de la ley ritual no gustan de leerla porque les es aburrida. Pero en todo ello también hay enseñanza para nuestra vida, porque todo lo que implicaba la ley ritual era solamente símbolos de lo que venía en Cristo. Entonces, damos gracias a Dios, porque la palabra de Dios no solo nos llevó a iniciar una nueva relación con el Señor, sino que nos ayuda a seguir profundizando en ella. Muchos podrán decir que es una exageración decir que la Biblia transforma, pero es verdad. El que está fuera no lo entiende. Los que están dentro lo han vivido, es por experiencia. Esa ley que rige nuestra vida justamente, esa bendita ley de Dios cuya perfección será hasta la eternidad. Por eso la escudriñamos, por eso la leemos, por todo el bien que ella nos hace. Hermanos, ¿tienes como perfecta la ley de Dios? ¿O hay algo que te disgusta de ella? ¿Hay algo en lo cual tu corazón se incomoda porque piensas que no está bien? ¿O con un corazón humilde dices, Señor, tu palabra es verdad? Tu palabra me ha enseñado que solo a través de ti, de tu Hijo Jesús, yo puedo ser salvo. ¿No lees la Escritura? Pues, hermano, te estás perdiendo muchas bendiciones. Esta ley que Dios nos ha dado, debemos amarla y apreciarla, porque la perfección es uno de sus rasgos. Que Dios nos ayude a tenerla en alta estima, para su gloria. Amén.